Buenas tardes, profesor. Con mi compañera Romina Fernández y yo, Pedro Saavedra, hablaremos sobre los paradigmas en el contexto de las relaciones internacionales. Lo abordaremos desde el paradigma idealista y realista. Bueno, como introducción podemos decir que los hechos históricos se pueden relacionar y analizar teóricamente de distintas perspectivas. En este trabajo nos centraremos en dos paradigmas, el idealista y el realista, los cuales han sido de gran importancia en el análisis y las disputas de las relaciones internacionales. Sin embargo, son muchas las cuestiones importantes que los paradigmas dejan fuera, como el tema de género, la clase o la etnia. Pero ¿por qué es tan válida entonces la discusión o las nociones de los paradigmas? Bueno, en este trabajo analizaremos ambos y además conversaremos sobre las razones y las características por las cuales asociamos un hecho histórico. Empezaremos con el paradigma idealista. Bueno, este paradigma idealista tiene una visión política y de la sociedad que tiende a considerar a la autoridad como la base de todo y quien responde y dice lo que es bueno o lo que es malo y toma decisiones por esta. También toma en consideración que las guerras son una posibilidad de resolver problemas en las relaciones internacionales y plantean que tanto hombres como mujeres y niños toman parte en esta, quienes sostienen que la única forma de acceder a esta realidad intangible mediante la razón y el entendimiento. Esto nos hace también considerar que la base del paradigma idealista es la naturaleza y el derecho natural, quien dice que la fuente primaria del derecho y todos los seres humanos poseemos de razón y somos capaces de incidir lo que es justo y lo injusto. Por lo tanto, nos conduce a una conciencia y podemos resolver nuestros problemas en base a esto, racionalmente y moralmente. También es importante destacar que el paradigma idealista, al tomar a las guerras como una posibilidad de derecho y de defender territorios y conflictos, separa lo que son las guerras civiles y las guerras. Las guerras civiles tienen un uso interno o doméstico que permite resolver problemas internamente en la nación, y las guerras que tienen un uso externo y extranjero que hace combatir los problemas entre las relaciones internacionales entre naciones. Bueno, y el paradigma realista, uno de sus principales objetivos es el interés y la defensa del Estado, como también tiene otro objetivo que es el enfoque consecuencialista, que nos dice que antes de hacer un curso de acción o iniciar un conflicto bélico o una diplomacia, ve las consecuencias de esta que tendrá a largo plazo, es decir, razona antes de hacer un curso de acción. También otro objetivo que tiene es el poder y la ética de la política, como el principio de la armonía de intereses. También nos dice que la moralidad y la política son mundos distintos, es decir, que la ética o la moralidad de las cosas que hacemos no se mezcla con la política, no es como en el caso del idealismo. También nos dice que el poder económico y la economía política son las fuerzas que se necesita para el mundo, para las relaciones internacionales. Es decir, que no es necesario tener un poder militar, sino tener economía, una economía fuerte para influir en las relaciones internacionales. También están los 6 principios del realismo político. Bueno, y nosotros elegimos como un contexto histórico la Primera Guerra Mundial, las cuales fueron las causas fueron la rivalidad imperialista, las disputas territoriales, la rivalidad económica, los intereses coloniales, la formación de bloques y a continuación las consecuencias. Bueno, las consecuencias fueron sociales, económicas y territoriales. Entre las sociales está la pérdida de las vidas humanas, el movimiento obrero, movimiento feminista, trabajo femenino y que la clase media se vio muy empobrecida. En la económica, Estados Unidos se convierte en la primera potencia mundial, existió endeudamiento entre las naciones, pérdidas materiales,
y las territoriales hubo un desmembramiento imperial y existieron nuevos estados. Bueno, ¿por qué idealista? Bueno, ¿por qué sería idealista la Primera Guerra Mundial? Es importante destacar que el paradigma idealista toma enseñanzas sobre el derecho de guerra y nos dice que esta es legítima para defender y asociarla a un hecho en conflicto que necesitamos resolver. Esto es para asegurar el orden social y político y para defender territorio y costumbres de cada nación. Cabe destacar que la Primera Guerra Mundial está implícita en la idea del pacto que se funda en la posibilidad de un estado previo de naturaleza, que haya un pacto social real o ficticio. Entonces esta permite la legitimación del poder y provoca un monopolio que hace que la autoridad tenga la coerción para tomar decisiones. Al comienzo del paradigma idealista, que tomaba la guerra como posibilidad propia del ser humano para el momento de ejercer un control político y social, además de defender territorio, en base a los militares y la paz armada, que es con conflictos de guerra. Un ejemplo puntual fue la Primera Guerra Mundial, pero este paradigma influyó también poderosamente en la organización de las relaciones internacionales post-Guerra Mundial, después del siglo y en la primera parte del siglo XX, teniendo como mayor éxito el Acuerdo de la Paz de Versalles. También la Sociedad de Naciones en 1919, que estuvo acompañado también del Acuerdo Lorcano y la Fuerza Internacional de la Paz, donde se consideró que la guerra debe ser utilizada únicamente como la última opción, ya que debemos resguardar la paz entre las naciones. También es importante destacar que el nacionalismo ayuda a contribuir al paradigma idealista, ya que tuvo implicancia igualitaria en el liberalismo, el republicanismo y la ciudadanía con revoluciones y libertades, tanto francesas como americanas. Y finalmente, en 1920, la paz mundial fue la única base legítima del Estado en este nuevo mundo del paradigma idealista. Bueno, ¿y por qué la Primera Guerra Mundial no es realista? En parte es tanto idealista como realista, pero se inclina más por el paradigma idealista, ya que el realismo basa sus principios en la armonía. El paradigma realista, para concretar una acción, siempre ve las consecuencias que ésta conlleva. En base a eso, razona si es necesario hacerlo o no, como los conflictos o diplomacias. También el análisis político y la acción práctica son determinados no por lo que el mundo debiera ser, sino por lo que efectivamente es. La política, en consecuencia, debe adaptarse a los intereses existentes y no basarse en el presupuesto de que estos pueden ser cambiados. Otro punto importante que impone el realismo es el poder económico, el cual usa para adquirir poder e influencia en el ámbito internacional. Podemos decir que en el hecho histórico no fue algo tan realista, ya que no se vieron consecuencias antes de hacerlo. Tampoco se razonó de todas las pérdidas de vida como las pérdidas materiales que ésta conllevaría. Bueno, y como conclusión, como pareja, en base a los textos leídos, paradigmas e ideas, hemos llegado a la conclusión de que todo hecho histórico tiende a ser tanto idealista como realista. También concluimos que el hecho histórico de la Primera Guerra Mundial se inclina por el paradigma idealista en base a las razones dadas anteriormente. También concluimos que si en ese conflicto se hubiera basado en el paradigma realista, como los principios de armonía, tanto como en la diplomacia, los hechos serían distintos hoy en día. Otro punto importante es que estas no están basadas solo en un paradigma, ya que dejan muchas variantes fuera, debido a que no es posible abarcar un hecho histórico tan relevante en un solo análisis.